En realidad, para hacer la primer parte, alcanzaba con definir una clase de enfermedad infecciosa, sin herencia tal vez, con los métodos básicos que nos pide. Las enfermedades infecciosas se reproducen, decía la consigna, cosa que las autoinmunes no. De cada enfermedad infecciosa sabemos las células que amenaza. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña variante precisamente para mostrar que no hacía falta la herencia en la primera parte. A ver a qué realmente nos ayuda y cuánto nos ayuda la herencia. Empiezo la primera temporada, va a ver que hay enfermedades infecciosas donde hay células amenazadas. Estas enfermedades afectan a pacientes. La parte epidemiológica más interesante, cómo afecta a un paciente la enfermedad infecciosa, es aumentar la temperatura en función de cuántas células amenazan. Es decir, cada 1000 células amenaza sube 1 grado la temperatura. Lo importante para ver acá es que está el método afectar, ¿sí? Que recibe como parámetro a quién afecta. La autoinmune vamos a hacer que en principio tampoco herede de enfermedad. Vamos a repetir la variable, células amenazadas. Esto vemos que es lo que primero se repite. Y el afectar a tiene una lógica diferente. También afecta a un paciente, pero el efecto que causa es destruir células. ¿Cuántas? Y en función de las células amenazadas. Y hay que registrar cuántos días pasó. Entonces, aumentamos 1 la cantidad de días de esta enfermedad, que tiene ese atributo que la infecciosa no tiene. La forma de saber si es agresiva es diferente a las células infecciosas, depende de los días que pasó. Acá hay un error que me marca, no sé por qué me lo marca. Esto de acá lo vamos a comentar. Me falla porque falta la llave. Por eso se queja. Me faltó abrir acá la llave. Cuando borré lo anterior, el inherit, me borré también las llaves. Ahí está. Con esta parte de la solución, alcanzaba para modelar los dos tipos de enfermedades que hay. ¿Sí? Porque de hecho, si miramos, tiene lógica distinta. Uno podría decir, bueno, comparto una variable, pero porque tengo una variable que se llama igual, hacer una superclase como que no justifica. De hecho, puede haber puesto autonoma la variable total es una variable local. Acá puede haberle puesto células, y acá otras células, o digamos, los atributos no hay ningún conflicto en que se repitan, o sea que al no ser públicos como que afecta muy poco que se llamen igual o no. O sea que no había motivos para la primera parte para usar herencia. Porque las lógicas son, más allá que uno podría llamarle enfermedades a todo, es una forma de decir, tal vez ayude un término genérico, pero no hay ninguna lógica, ningún código que me pueda servir para ambos tipos de enfermedades. ¿Sí? Y después tenemos a la persona, que en la primera parte alcanza con esto que vemos acá. Esto todavía no lo voy a mostrar. ¿Qué tenemos de las personas? Las células que tiene, la temperatura que tiene esa persona y las enfermedades que contrajo. De hecho, cada vez que para contar una enfermedad, nunca pueden ser más de 5, decía la consigna por ahí, entonces la agrega. El método más interesante de persona es pasar un día, porque si leen bien la consigna, cuando contrae la enfermedad no le pasa nada a la persona. Le pasa cuando van pasando los días, cada enfermedad que tiene causa sus efectos. O sea, esto es la línea central de este ejercicio. Todas las enfermedades que tiene, ante el método pasar un día, cada una de ellas hace esto, afecta a la persona. Acá la decisión importante de diseño pasó por, en vez de hacer persona es afectada por enfermedad, como el
el efecto que causa, la forma en que afecta a la persona, depende de qué enfermedad sea, la pregunta se la hacemos, o la orden, mejor dicho, se la damos a cada enfermedad. Vos, la enfermedad, la que seas, hacé lo que sepas a fulanito, a este. A mí, en este caso, le dice la persona. La persona le dice a todas sus enfermedades, hacé tus efectos sobre mí. Estos son los que complementan lo anterior, más allá que el efecto es aumentar temperatura, fíjense cómo los mensajes van y vienen. La persona le dice, afectame a mí, ¿y qué es lo que dice la enfermedad a la persona que recibe? Subí tu temperatura, ¿sí? Aumentá, y ¿qué hace la enfermedad? Le dice en qué medida. En este número aumentar la temperatura, pero quien aumenta realmente la temperatura es la persona, que es quien tiene el atributo temperatura. Entonces, el mensaje va y viene. Los atributos los maneja cada objeto. ¿Quién toca la variable temperatura? La persona. ¿Sí? ¿Quién toca la variable de células amenazadas? La enfermedad, porque de eso depende cuánta temperatura va a subir. ¿Quién toca la cantidad de días que pasó la enfermedad en la persona? La enfermedad, que es quien tiene esa variable. Cuando acá el afectar es una enfermedad de las autoinmunes, que sé cuánto tiempo pasó, acá modificó los días. Acá decido qué cantidad va a destruir, pero quien destruye las células es el paciente, la persona. Por eso el mensaje va y vuelve. Es como una conversación, donde hablo, me contestaste, contesto, te vuelvo a repreguntar, ¿sí? En el diálogo de objetos, cada objeto termina siendo su. Aunque sea muy simple el método, está bueno que quien lo hace sea el objeto persona, porque tiene el atributo célula. Si el día de mañana decido cambiar esta propiedad por otra forma, o por otro nombre, o por que se haga de otra manera, bueno, queda encerrado acá el cambio. Porque este destruir células, si en lugar de tener esto, tiene una colección con cada uno de los millones de células, porque se me ocurrió hacerlo así, bueno, agregará a la colección o quitará de la colección cuando se destruyen, ¿sí? Pero queda encapsulado en cada clase el manejo de los atributos. Esto es de la parte 2, o sea que todavía podría no estar. Esto también es todo de la parte 2. Que la primera temporada alcanzaba con esto. Una clase persona y dos clases sueltas, autoinmune y infecciosa. ¿Pero por qué se queja esto? Ahí está, era un error viejo. Lo que complementa esto son algunos test, ¿sí? La primera parte podríamos hacer esta serie de test. Que son, bueno, las tres personas que nombra, una otitis, una malaria, otra malaria. Acá hay un tema interesante para charlar, que es qué es lo que representa la clase de enfermedad infecciosa. Tal vez alguno podría haber pensado que, bueno, que malaria hay una sola, es la malaria. El objeto malaria representa a ese tipo de enfermedad. Pero en este modelo no es así. No conviene que sea así. Porque puede haber malarias más amenazantes que otras. O las autoinmunes. Un lupus, ¿cuántos días hace que está en una persona? Depende el lupus de quién, el mío, el del vecino, el de más allá. Entonces, por la información que manejamos, por el sentido que le damos a las enfermedades, no es la enfermedad en abstracto, en genérico, malaria, es la malaria que tiene Logan, la malaria que tiene Frank. ¿Por qué? Porque está así de agravada, está amenazando a 2 millones de células o a 5, ¿sí? Pasan los días y afecta cada vez a más, se reproduce, no sé, le van pasando cosas a la malaria de Juan, a la malaria de Frank, a la malaria. Entonces, hay muchos objetos que representan las malarias o el tipo de enfermedad de cada uno, ¿sí? Ahora, si estos objetos fueran, ¿qué medicamento la cura? ¿Dónde se inventó, dónde se descubrió por primera vez? Ese tipo de atributos tendría sentido en un objeto malaria genérico, porque describen la enfermedad como tal, ¿sí? En este caso estamos representando el
A veces no hay un sustantivo o un término más preciso. Los términos castellanos son siempre ambiguos, en cualquier idioma en realidad. Entonces, cuando decimos una enfermedad, ¿a qué nos referimos en el castellano común? A veces a las dos cosas, a la enfermedad como genérico y a la enfermedad que transita alguien. Bueno, acá el sentido de nuestros objetos, enfermedades, son la enfermedad que sufre una persona, los síntomas, la situación de esa persona con esa enfermedad. Y esto acá es para la segunda parte. Entonces, en este conjunto de test, la situación inicial es que Logan tenga tres enfermedades y Frank tenga esta malaria, y vemos qué es lo que va pasando. Al pasar un día disminuye células en Logan, de las que comenzó, son las 10.000 que pierde. Sube levemente la temperatura cuando Logan pasa un día, ¿sí? De 36 le sube 0.1 por una enfermedad y 0.5 por la otra. Y acá vienen los test de la segunda parte. Estos test los vamos a comentar. Este de la varicela, sí, este también, este es un agregado posterior, también lo comentamos. Vamos a ver si podemos correr los test así como están y esto está funcionando. Hay problemas, me avisa, pero bueno, vamos a ejecutar de todas maneras. Pasó bien, los dos tests están funcionando bien. Esto se sigue quejando, pero no sé por qué. Esto es lo que comenté. Lo voy a descomentar porque no sé qué. Después mostramos de qué se trata. Bueno, hacemos una pausita acá. Preguntas, comentarios. Esta primera parte es todavía sin herencia, así que no hay mucho para decir. Sí, o lo interesante para decir es lo que decía de que no siempre justifica herencia por el hecho de que sean parecidos. ¿Sí? El hecho de que todos sean enfermedades, lo que nos habla es de polimorfismo, antes que nada. De que en la colección de enfermedades los pongo a todos. Digamos, la coincidencia del concepto me lleva a poder agruparlos y tratarlos igual. Los considero enfermedades a todos desde el punto de vista de la persona. Para la persona, una malaria, otra malaria, el lupus son todas cosas que puede contraer y que cuando pasa un día le afectan. A eso llamamos a enfermedad. Al para qué lo uso, qué sentido tiene para la persona. Esa es la idea de polimorfismo. ¿Sí? No tanto qué son, ¿sí? Sino para qué me sirven a un tercer objeto. ¿Qué sentido tiene para la persona esos objetos? Entonces, repito, las enfermedades desde el punto de vista de la persona son las cosas que puede contraer, que cuando pasa un día lo afectan. Entonces, cualquier cosa que pueda contraer y que cuando pasa un día lo afecte, puede estar en la colección de enfermedades. Y esta variable de enfermedad hace referencia a ello. ¿Sí? Y esta variable enf también hace referencia a cada objeto de los que está ahí. Para hablar de herencia, sí nos metemos del lado de la enfermedad y vemos cómo está hecha por dentro, qué tiene de parecido, ahí sí empieza a saber qué es lo que son. Y en la primera parte no hay motivos para que sea superclase. Una coincidencia de variable que hasta podría haber sido otro nombre no justifica la herencia. ¿Sí? Conviene reservarla para cosas que valga realmente la pena. Que son las que aparecen en la segunda parte. Y si no hay preguntas de esta primera parte, no sé si alguien está... Ah, están preguntando acá. No había leído. Sí, ahí comenta Gabriel que en el else de contraer puso una excepción, podría ser.
Sí, tiene sentido, podría ser. La cantidad de días que la persona está contagiada, la persona vive en la persona, el tema es que depende, no es, a ver, yo hoy contraigo una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y dentro de 3 días contraigo otra enfermedad autoinmune. La que contraje dentro de 3 días, ¿cuándo es agresiva y cuándo no? Digamos, puede tener un solo valor si está en la persona. Ahí le justo estoy leyendo, Gabriel le contestó. Entonces el contador no contaría una enfermedad, sino perfecto. Está aclarado. Este, por cómo está planteado, es la cantidad de días que hace que esa enfermedad está en la persona. Podría haber tenido sentido también, suponiendo, ¿no? Esa variable en la persona, si fuese cuántos días hace de la última enfermedad infecciosa que te contagiaste, ¿sí? O la cantidad acumulada, entonces uno va sumando, pero como está planteado, tiene que estar. Yo guardé pares de valores, la enfermedad y los días que lleva contagiado. No está tan bueno ir jugando con pares de valores. Por eso tenemos objetos. La enfermedad tiene dentro un par de atributos. ¿Sí? Entonces, esas ideas de armar dos vectores en paralelo donde la posición de uno representa la posición de otro y a igual posición hacen referencia a lo mismo, acá ponemos una colección y adentro los objetos que tengan toda la información que hace falta. ¿Sí? Puede que haya algún caso donde me sirva algo así, porque no quiero agregar tal atributo al objeto por algún motivo, pero en general lo de trabajar con colecciones paralelas es muy poco frecuente, al menos en nuestros objetos que son, en nuestros ejercicios al menos.